Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a analizar los temas centrales de la agenda nacional. Esta noche tocaremos medios de comunicación y su relación con el poder político. Como sabemos, en las sociedades contemporáneas no hay política democrática que no pase precisamente por los grandes medios de comunicación, pero este hecho también implica que los propios medios se vuelven actores políticos y gravitan sobre la calidad de nuestra democracia. Para hablar de este tema tan sensible del presente mexicano, está con nosotros en nuestro estudio el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo del Arbre. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria. Quédense con nosotros aquí en Observatorio, ya comenzamos. Para discutir sobre los medios de comunicación y el poder, convocamos a Raúl Trejo del Arbre y al senador Javier Corral. Como estamos transmitiendo en vivo y en este momento se está votando la reforma laboral en el Senado de la República, el senador Corral ha extendido una disculpa por precisamente cumplir con sus obligaciones legislativas, lo cual pues es del todo comprensible, y tendremos esta discusión con Raúl Trejo. Vamos a ver una pequeña cápsula y regresamos ya a nuestra conversación. En las masivas y complejas sociedades de nuestros días, no es imaginable la vida democrática sin la participación de los medios de comunicación. En el mundo entero, los medios de comunicación electrónica son los vehículos principales por los que fluye la información diaria, y son los medios los que le dan visibilidad e importancia a los hechos. Pero a la vez, a través de sus políticas editoriales, los medios influyen sobre la percepción colectiva de la realidad y puede decirse que terminan configurando el sentido común de la época. Así como los medios son indispensables para la vida democrática, para que la información esté al alcance de la ciudadanía, también los medios se han constituido en un ingrediente que puede llegar a afectar los derechos políticos. Por ejemplo, un manejo poco objetivo de los acontecimientos o la censura de determinados contenidos o de ciertas voces puede afectar el derecho a la información de los individuos. La discusión de los medios de comunicación es así una discusión que toca el corazón de la vida democrática, pues en este tema se juega no solo la libertad de expresión, sino el derecho de acceso a la información. En México, en el tema de los medios electrónicos, existen rezagos evidentes. Por un lado, hay una concentración muy alta en la industria de la radio y la televisión, que se acompaña además por una insuficiente oferta de medios de comunicación públicos. Nuestra legislación en la materia acusa una obsolencia evidente. Baste decir que para empezar hay una ley de radio y televisión que tiene más de 50 años sin ser modificada, pues data de 1960 y que además está separada de la ley de telecomunicaciones. En 2006 se aprobaron reformas a ambas leyes, en lo que se conoció como Ley Televisa, reforma que fue posteriormente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde entonces, el Congreso de la Unión no ha aprobado un nuevo marco regulatorio de los medios de comunicación electrónica. La inactividad legislativa en la materia se explica en parte por la presión de los propios medios electrónicos. ¿Cuál es y cuál debe ser la relación entre el poder político y los medios de comunicación masiva en una sociedad democrática? Este es nuestro tema de hoy. Pues ya lo ve, hemos decidido discutir abiertamente uno de los temas sensibles de la vida democrática de México. Alrededor de este tema se juega también la calidad de nuestra vida colectiva, de nuestra vida democrática. Raúl Trejo, muchas gracias por estar aquí en Observatorio de TV UNAM. Con mucho gusto, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí contigo y en el canal de nuestra universidad. Pues Raúl, México ha vivido un proceso de cambio político importante en por lo menos las últimas
3 décadas, se logró desmontar el régimen de partido hegemónico, como le llamó en su momento Giovanni Sartori, y ha cambiado la relación de los medios y el poder, aunque quizá no hasta llegar a un escenario deseable. ¿Cuál ha sido esta transformación y en qué han consistido las relaciones desde el poder público, los medios de comunicación? Bueno, como recordamos, Ciro, estas eran relaciones muy marcadas por un trato mutuo repleto de perversiones antes de la transición política mexicana. No es un secreto, lo sabíamos, pero no estaba suficientemente documentado, decir que el gobierno era no solo el interlocutor principal, sino en ocasiones, en el caso de la prensa escrita, el cliente fundamental y a veces único de los medios de comunicación. Hay todavía hoy una enorme cantidad de periódicos y revistas que no existirían y que no hubieran aparecido de no ser por la publicidad oficial, y este era solamente uno de los varios recursos que tenía el gobierno y el Estado mexicano de manera general en ocasiones para congraciarse con los medios, para propiciar políticas editoriales favorables a sus puntos de vista y en ocasiones para presionarlos de distintas maneras. Con los medios electrónicos había una relación que no siempre pasaba por la connivencia financiera, pero que pasaba por el otorgamiento de concesiones y por una suerte de entendidos que suponían que los medios podían desarrollarse sin coacciones gubernamentales, en tanto que el gobierno recibía un trato político favorable de parte sobre todo de estos medios electrónicos. Así es como se consolidan grandes consorcios, particularmente en el caso de la televisión, que implican que en el caso mexicano tengamos una concentración inusitada en América Latina y casi en el mundo. Son poquísimos los países, yo diría que solamente los que tienen dictaduras de distintos cortes, en donde la televisión está tan concentrada. En México, 2 empresas, todos sabemos que son Televisa y Televisión Azteca, acaparan el 94% de la frecuencia de televisión. 2 empresas dominan el panorama de la televisión privada y yo creo que este es uno de los motivos que revela el estancamiento en el desarrollo de los medios, su enorme actitud refractaria delante de los cambios y sobre todo el desarrollo ulterior que han tenido expandiéndose en sus negocios, aumentando su poder político. Yo diría, en fin, Ciro, que si antes de la transición política, incluso en los gobiernos del PRI, teníamos medios sometidos a las conveniencias del Estado, hoy estamos en una situación de un viraje de prácticamente 180 grados. Yo no diría que los medios gobiernan, no comparto tal despropósito que está de moda reiterar, pero sí diría que en algunas ocasiones, en los años recientes, el interés de los medios ha definido decisiones muy importantes por parte del poder político. Una de los resultados del proceso de democratización ha sido el llevar la pluralidad a las cámaras del Congreso de la Unión y en general a los espacios de representación política, además de fenómenos como la alternancia. Esta pluralidad de la representación política, sin embargo, no ha conseguido escapar de la influencia, de la presión de los medios de comunicación para la toma de decisiones en ámbitos que tienen que ver precisamente con la regulación de los medios y con la defensa del interés público. Y en parte por eso seguimos sin tener una auténtica ley que regule a la radio y la televisión de manera moderna, actual. Tenemos un rezago tan acentuado que la ley que seguimos teniendo, que ya cumplió 50 años, data de 1960, no considera que la televisión por cable, es un ejemplo solamente, sea televisión. Vaya, la televisión por cable y por satélite no es televisión de acuerdo con la ley mexicana, porque cuando esta ley fue expedida no existían estos sistemas de transmisión. Ha sido obsoleta esta legislación y los legisladores no la han renovado porque no han querido las televisoras, porque cada vez que hay intentos para renovarla se oponen las televisoras que quieren que cuando haya una reforma legal sea la que les convenga, como ocurrió, se recordaba esto en el inserto que se mostró hace unos minutos, como cuando la ley Televisa. Cuando se aprobó aquella reforma, que a la postre sería rechazada por la Suprema Corte de Justicia, hace 6 años se aprobó, todos los partidos
todos, en algún momento del proceso legislativo, en la Cámara de Diputados o luego en la de Senadores, estuvieron de acuerdo en respaldar las iniciativas que beneficiaran a Televisa, por ignorancia, por apresuramiento o por conveniencia. Todos los partidos coincidieron en respaldar el interés de las televisoras. Y 6 años más tarde esto no ha cambiado. Tampoco es un secreto que hoy en día en el Congreso, en ambas cámaras, hay legisladores que llegaron al Congreso de la Unión no por su experiencia en este campo, no por su carrera política, no por su militancia partidaria, sino porque fueron propuestos por las televisoras. Prácticamente todos los partidos, con excepción, yo creo, de Acción Nacional, tienen en sus bancadas diputados o senadores que están ahí porque han sido colocados por las televisoras. Raúl, en 2007 hubo una importante reforma, no en materia de telecomunicaciones, aunque indirectamente afectó los intereses de las empresas de la radio y la televisión, una reforma en materia electoral que prohibió la compra-venta de publicidad electoral precisamente durante los periodos de campaña, en especial, lo que permitió asegurar a los partidos su presencia en las pantallas, en las ondas de la radio, con independencia de sus relaciones con los medios de comunicación electrónica. A pesar de esta reforma que daba pie a cierta independencia, digamos, de los actores políticos, lo que vemos es una alta sensibilidad de los actores políticos a las preocupaciones de los medios de comunicación. ¿Qué tan real es el poder de los medios para, por ejemplo, definir elecciones? En fin, tú decías, los medios no gobiernan, pero ¿no hay quizá una sobrevaloración del poder de los medios desde el propio poder político? Sí, claro que sí. Dices de manera muy elegante esto de que los partidos son muy sensibles a las inquietudes de las televisoras. Son tan sensibles que en ocasiones toman decisiones, partidos y gobiernos, sin consultar otros sectores, sin tomar en cuenta otros intereses. Suena muy drástico decirlo, hay que decirlo yo creo con toda claridad, subordinándose a los intereses de las televisoras, no todo el tiempo. Una excepción fue en 2007, cuando en un contexto muy diferente, en 2007 la Suprema Corte acababa de rechazar la ley Televisa, había un entorno crítico respecto de las televisoras, había muchos reproches por la actitud de la televisión en las campañas del año anterior, en 2006. En ese 2007 se reformó la Constitución y se prohibió la compra o venta de espacio para asuntos políticos en radio y televisión. Esa coyuntura no se ha repetido. Esa coyuntura, los mismos legisladores que aprobaron aquella importantísima reforma constitucional parecieron olvidarla. Aquella reforma, mucho se ha dicho, pareció huérfana de pronto. Sus mismos hacedores, los que redactaron la reforma y la aprobaron con tanta enjundia y decisión, fueron incapaces de defenderla en ocasiones posteriores. A lo largo del último proceso electoral, los medios de comunicación, incluso las dos grandes empresas, Televisa, TV Azteca, fueron objeto de crítica del original Movimiento 132, no solo de ellos, pero quizá fue la expresión más visible a un malestar que finalmente está instalándose en capas de la sociedad mexicana sobre el papel de estos grandes consorcios en la vida política. Me regreso a tu pregunta que no acabé de contestar. Los medios están sobrevalorados, en efecto, los medios son fundamentales. Tú decías en la presentación del programa, no se puede hacer política democrática sin medios, no se puede hacer política a secas, antidemocrática también, como ocurre en distintos lugares de América Latina, requiere de los medios para imponer valores, para crear la agenda de los asuntos públicos. El problema que tenemos en México es que tenemos medios muy concentrados, particularmente la televisión, y tenemos una apreciación de los medios, a lo mejor es culpa nuestra en parte de los que hemos criticado mucho el poder de la comunicación, tan sobrevalorada que hay mucha gente en el mundo político y quizá también en la sociedad mexicana que cree que las convicciones de las personas son determinadas tan mecánicamente por los medios que cree entonces que hay medios capaces de resolver procesos electorales. Yo te diría que después de haber revisado durante casi 2 décadas el espacio que los medios han dado a la televisión, sobre todo a distintas campañas electorales, te puedo asegurar que nunca, desde 1988, el espacio que han tenido los partidos en televisión
ha correspondido con la votación de esos partidos en las urnas. No hay relación directa alguna entre tener más espacio en televisión y ganar más votos en las urnas, pero esto se les olvida a muchos políticos que siguen apantallándose tanto con la televisión, obnubilándose tanto ante el poder de los medios de comunicación, que entonces refuerzan ese poder. Expresiones como en el Movimiento 132 creo que manifiesta dos cosas. Por un lado, que el tema de los medios ya ha permeado en sectores grandes de la sociedad mexicana y que hoy forma parte de manera ineludible de la agenda de los asuntos públicos mexicanos. Pero número dos, que hay una apreciación poco fina acerca de la capacidad de la televisión e incluso en este movimiento de jóvenes que fue tan vital y que hoy me temo está tan descarrilado por razones políticas, llegó también a haber una sobrevaloración de la capacidad política de la televisión. Porque al mismo tiempo lo que estamos viviendo pues es la irrupción de nuevos medios de comunicación que también pues gravitan sobre la percepción, el ánimo e finalmente sobre la decisión frente a la urna de los ciudadanos, como las redes sociales. Hay dos grandes fenómenos. Uno es la expansión de Internet. Yo no sé qué tanto las redes sociales han pesado en las decisiones políticas. No lo sé porque no hay estudios que demuestren una relación directa. No las empecemos a sobrevalorar tampoco. Yo creo que hay ya una mitificación de las redes sociales porque a algunos nos gustan mucho y a los que tenemos, como tú y yo, cuentas de Twitter o como yo en Facebook, en fin, y que incorporamos contenidos y encontramos interlocución, nos llega a parecer que el efecto que encontramos en nuestras pequeñas redes personales se multiplica y tiene en otros casos consecuencias políticas. Tiene importancia, pero en otros lugares del mundo, por ejemplo, el año pasado en las zonas del mundo árabe donde Twitter y Facebook tuvieron importancia, luego en España en el movimiento de los indignados y al final del año con los ocupantes de Wall Street, ocurrieron dos cosas. Las redes fueron importantes para diseminar convicciones y acciones, pero solamente en un contexto en donde ya había un fermento social para ese tipo de protestas. Las redes sociales ya están en México, crecen todos los días, Internet llega hoy a casi la mitad de la población, 45% quizá al terminar este año, que son 50 millones de mexicanos, es muchísimo, pero falta la otra mitad. Y de esa mitad que sí está conectada, pues son algunas decenas los que están en redes sociales, no todos con inquietudes políticas. Y el otro asunto que es paralelo al de las redes sociales de Internet, pero que es importantísimo, es el consumo de cada vez más medios de comunicación distintos de los grandes consorcios. En el caso de la televisión, porque la televisión abierta no les basta y es muy mala, cada vez más familias mexicanas hacen el esfuerzo de pagar televisión, que en México es muy cara, para tener acceso a sistemas de cable o de satélite. Más o menos también la mitad de las familias mexicanas este año estará suscrita a algún sistema de cable o satelital, lo cual aumenta su posibilidad de consumo variado de televisión y lo cual entonces reduce de manera muy pero muy sensible la capacidad de las televisoras que solo transmiten de manera abierta. Raúl, vamos a hacer un corte, regresamos, quiero mostrarte un segmento de la entrevista que tuvimos con Enrique Peña Nieto cuando era candidato a la presidencia de la República en este mismo espacio de TV UNAM, sobre sus definiciones en materia de precisamente la regulación a las telecomunicaciones, a la radio y la televisión. Volvemos a mostrar este segmento de la entrevista con Peña Nieto y a ver qué comentarios te despierta. Continúe con nosotros, esto es Observatorio por TV UNAM.